¿Qué tal? Mi nombre es José Daniel, del grado de quinto computación A, y el día de hoy les vengo presentando lo que es la guía de aprendizaje número uno. Esta guía consta de, o bueno, la actividad de esta guía consta de realizar la conexión entre una base, de realizar una base de datos entre MySQL y NetBeans. Lo que procederemos a continuación a ver es cómo crearemos esta base de datos. Bueno, cómo programaremos para crear esta base de datos. Primero, tenemos de instalar lo que es Workbench y crear nuestra base de datos. Es casi similar a la creación de base de datos en NetBeans. Como podemos ver, aquí tenemos los datos y tenemos esto también, que son los campos que nosotros diremos a la hora de crear nuestra base de datos. Como siguiente punto también deberemos de tener lo que es eh, Champ. Champ hará la conexión entre lo que es Microsoft, perdón, lo que es MySQL y NetBeans. Es importante saber que a la hora que nosotros instalemos esto y o queramos realizar la conexión de estos dos eh, módulos, como dice aquí, que siempre chequemos en las configuraciones y a la hora que nosotros querramos iniciar la conexión, por decirlo así, la mayoría de veces da error en lo que es el módulo de Apache. Lo que debemos de hacer es ir a configuración y cambiar el nombre, no, cambiar el puerto en lo que es esta primera opción. Cambiamos, nos metemos y en este bloc de notas nos vamos a edición, buscar, buscamos el número 80. Desde ese mismo número agregamos otro número 80 para que este mismo sea bueno, sea compatible, o más bien ya nosotros podemos usarlo. Y para concluir con esta breve explicación que a muchos les da error, también nos podemos ir a configuración, nos vamos a servicios de por de sí, de eso, y en estas opciones nos aparecen los distintos eh, módulos. Así que dentro del de Apache nosotros le damos al de el mainport y le agregamos otro 80 para que este quede de igual manera configurado con lo que hicimos en la configuración de antes en el módulo del puerto de Apache. Y continuando, para iniciar con lo que es el programa de este CRUD, más bien nosotros tenemos de crear nuestro proyecto, agregarle cualquier nombre que nosotros queramos, y dentro de este proyecto, que es este que estoy mostrando en pantalla, nosotros deberemos de irnos a lo que es nuestro source packets y en la opción de permítame, en la opción de conexión, o el nombre, sí, en la opción de conexión nosotros le damos clic derecho, nuevo, y agregamos lo que es un JFrame form. Esto lo que hará es crear otro, como lo dice, un JFrame, y dentro de este JFrame nosotros podremos crear lo que es el CRUD, o ya sea lo que está de, de más decir que es orientado a objetos. En la parte traemos lo que es para crear nuestro CRUD, o ya sea cualquier página que nosotros queramos hacer, y en la parte de source nosotros programamos todo lo que nosotros vayamos a incluir dentro de ese CRUD o ventana que nosotros vayamos a hacer. Como primer apartado dentro de la programación de esto, tendremos que importar nuestras librerías.
Para eso nosotros deberemos de ir a librerías, le damos en el más, y a la hora que nosotros le demos tal vez solo nos aparezca la JDK, pero nosotros debemos de darle doble clic y en añadir librerías. A nosotros darle clic nos desplegará esta ventana donde nosotros tendremos que seleccionar la opción de MySQL JDBC Driver, que son las librerías que nosotros usaremos dentro del programa de el CRUD. Así como podemos ver, estas son las librerías que usamos. En cualquier momento, tal vez no, si no estoy mal, lo amarillo significa que no estamos usando esa librería, pero de igual manera sirve tenerla de este lado para que en cualquier opción que nosotros queramos hacer y lleva ese tipo de librería, también nos ayude. Como segundo, no, como primer punto también, dentro de lo que ya es la programación de esto, colocaremos lo que es las librerías, el paquete de conexión a nuestra a nuestro programa, a nuestra clase, perdón, y las librerías que son de Java y SQL, ya que todas seguían de SQL, ya que porque nosotros estamos usando lo que es el Workbench. También como siguiente punto tenemos lo que es el public class. Dentro de este public nosotros crearemos lo que es la conexión y la sentencia para nosotros poder ingresar los datos que nosotros se nos están solicitando para conectar o para verificar que la conexión sea correcta con la base de datos. Como podemos ver, aquí tenemos los datos que se solicitan para la conexión a la base de datos. El localhost hace referencia a lo que es el nombre de nuestra base de datos que nosotros creamos. El 3306 hace referencia al puerto que nosotros estemos usando. El database hace referencia a la base de datos que creamos. El root hace referencia al usuario que lo creó. La clave, dentro de lo que es Workbench, nosotros podemos agregarle clave a lo que es esa base de datos, pero como yo no lo tengo configurado para que me agregue contraseña o clave, este apartado queda vacío, solo con unas comillas y el punto y coma. Y la URL es lo que hará que el servidor y el puerto y la database sean completamente conectados a la hora que nosotros intentemos ingresar a lo que es la base de datos. Dentro de lo que es el private final, nosotros tenemos lo que es la como declaración, por decirlo así, de lo que es la base de datos. Como podemos ver, aquí tenemos estudiantes 2, que es el nombre de esta base de datos, y aquí también tenemos ese nombre, que a la hora que nosotros querramos vamos a ingresar los datos, estos tomen en cuenta el orden que estos están siendo colocados. Como por primero tenemos lo que es el carnet, que es la llave primaria dentro de lo que es la base de datos, y ese dato se tomará como principal a la hora que todo se ingrese de la manera que se está solicitando. El public lo que hará es que seleccionará bueno, no se indicará, perdón, más bien si hay error al conectar o al ingresar cualquiera de uno de estos datos, o más bien la sentencia, como bien menciona aquí, utilizando como base estos dos apartados, que es de conexión y sentencia, que lo colocamos igual de aquí, de igual forma. También tenemos lo que es el ejecutar, que esto nos indicará
hay error de nuevamente en la asistencia. Más bien estos dos son como antierrores que se pueden agregar a la hora que uno crea una base de datos mayor a lo, o más bien más estructurada a lo que se le está solicitando. Y esto más bien es prueba que si realmente se está realizando correctamente la conexión a la base de datos. En el apartado de obtener tenemos lo que es las casillas, o más bien los apartados de lo que nos están pidiendo en la base de datos, como podemos ver: carnet, nombre, apellido, grado y sección. Y a la par de ellos se señala lo que es cada donde debemos de ingresarlo, perdón. Así como podemos verlo aquí dentro del CRUD. Como tenemos el ejemplo del text, que es estos tres texts que son los de carnet, nombre y apellido, y los combo box, que son los de grado y sección. Y aquí donde viene lo más importante, que es la conexión general a la base de datos. Como podemos ver aquí, estamos llamando a lo que es la base de datos con este código, por decirlo así. Y de esto debe derivar lo que es un try-catch, que es prácticamente el antierror que nos indicará si hubo un error en la conexión, o la conexión, perdón, fue exitosa a la base de datos. En el apartado de ingresar tenemos lo que es los datos que se nos solicitan de igual, solo que aquí los procesará para que estos mismos se ingresen continuamente a lo que es la base de datos. Por eso también tenemos aquí lo que es un antierror, que nos dirá, que si se registró correctamente los datos que ingresamos o hubo un error en la consulta. Con error en la consulta me refiero si hubo error de registro, de registrarse bien los datos que se nos pidieron. Y en este apartado de eliminar estaremos llamando lo que es un botón que eliminará nuestros datos de la base de datos, no solamente presionando igual el botón que vemos a continuación, que es este. También tenemos lo que es el botón de actualizar, que también estos tres botones, si no estoy mal, traerán lo que es un pequeño como antierror, que si se actualizó o si se eliminó correctamente, dependiendo de cada botón, los datos que se nos solicitan. De igual manera en ingresar, que si se ingresó correctamente. Y por último tenemos lo que es la función, bueno, el apartado donde se le llaman a estos tres botones y que emplean la función de llamar, o más bien realizar la conexión a la base de datos, ya que es con un botón, si con un botón está programado lo que es la conexión automáticamente a la base de datos que nosotros realizamos actualmente. Y aquí nos muestra, y por último, nos muestra lo que son todos los objetos que utilizamos dentro del CRUD, que prácticamente aquí dice que las variables estas no se pueden modificar y que ahí es donde termina. No,
Y a la hora que nosotros querramos iniciar el programa, siempre tenemos que tener en cuenta que en la clase que nosotros creamos, debemos de colocar lo que es un public static void y eh, verificando que nosotros hayamos declarado lo que es el registro 2, que es el número de del from, si no estoy mal, del JFrom que nosotros programamos, para que a la hora que nosotros iniciamos el programa, o le demos iniciar más bien, este recuadro se nos abra automáticamente para mostrarnos que sí se realizó correctamente. Y aquí nosotros ya ingresaremos nuestros datos. Perdón. Pondremos el número del carnet, el nombre, el apellido y y el grado que pertenece. Si es quinto o sexto, lo podemos seleccionar. Aquí hay todos los grados, lo que son de básicos a carreras: primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto. Seleccionamos sexto y seleccionamos su sección, y aquí le damos ingresar y vamos a lo que es nuestra base de datos, y vemos que automáticamente se ingresó ese mismo dato. De igual manera son con los demás botones de eliminar. Al estar seleccionado esa misma fila, se eliminará si nosotros lo queremos eliminar. De igual forma, si yo le pongo un número aquí, por ejemplo otro 2, y le doy a actualizar, se actualizará igualmente si le cambio la sección o el grado. Si le doy a actualizar, automáticamente se actualizará este dato. Y prácticamente eso es todo lo del lo de la guía. Espero que les sea de ayuda y nos vemos en otro video. Adiós.